Muy buenas noches, compañeros. Por favor, encender las cámaras. Muy bien. Como ustedes saben, hemos terminado con la exposición, en lo cual ahora nos corresponde realizar un artículo científico. Nos tocó el siguiente tema, que es el estudio, producción y aplicaciones del hidrógeno, para lo cual nosotros debemos revisar 50 artículos, y esos artículos nosotros debemos basarnos y consultarlos en la parte de la biblioteca virtual de la UTA, que vendría siendo en este sitio web. Muy bien. En lo cual nosotros debemos dividirnos el artículo según sus partes. Más adelante vamos a conocer las cuáles son. También decirles que para realizar el artículo nosotros, al investigar y revisar los 50 artículos basados en nuestro tema, debemos cada artículo que vayamos consultando, lo vayamos descargando para luego al final seguirlo colocando en una carpeta como dice en la nota de aquí, que sería en una carpeta de Teams. Aquí tenemos sobre lo que es un artículo científico. Por favor, si alguien nos puede ayudar con la lectura para nosotros entenderlo mejor. Ya yo leo. ¿Cómo elaborar un artículo científico? ¿Qué es un artículo científico? En general, el artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe los resultados originales de una investigación. Se escribe para otros, no para, se escribe para otras personas, sino para nosotros. En el artículo científico no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro para que las terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se le quiere transmitir. En otras palabras, podemos resumir que el artículo científico es un informe sobre resultados de una investigación científica, se refiere a un proyecto, a un problema científico. Los resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos. Comunica por primera vez los resultados de una investigación. En la guía para la redacción de artículos científicos publicados por la UNESCO, se señala que la finalidad esencial del artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Es por ello que para escribir un buen artículo hay que aprender y aplicar los tres principios fundamentales de la redacción científica, los cuales son precisión, claridad y brevedad. Escribir un artículo científico no significa tener dones especiales, sino se requiere de destrezas y habilidades creativas que puede aprender cualquier investigador. Ahora vamos a ver cómo se organiza. ¿Algún compañero, por favor, que nos ayude con la lectura? A ver, yo leo. ¿Cómo se organiza un artículo científico? Existen diferentes criterios sobre la organización de un artículo científico y que el investigador puede tener en cuenta al momento de redactarlo. La organización de un artículo científico tenemos la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Aquí dice que en el resumen, también llamado abstract, dice que resume el contenido del artículo. En la introducción informa el propósito y la importancia del trabajo. En materiales y métodos explicaría el cómo se hizo la investigación.
Los resultados serían los datos obtenidos, ¿no? En la discusión explicaría los resultados que hemos obtenido y los compara con el conocimiento previo del tema. Para finalizar, también debemos tener referencias bibliográficas. Ahora bien, para realizar un artículo científico debemos realizar nosotros un tema o un título. Aquí dice que debe estar expresado en 15 palabras que describa el contenido del artículo en forma clara y exacta, para la cual nosotros en la próxima reunión ya estaremos realizando la parte que conforma el título y lo que sigue de ello. Ahora bien, como dice el título debe ser corto y conciso, también debe ser claro. Por esa parte nosotros debemos ya guiarnos en lo que depende de nuestro tema, que era la parte del estudio, la producción, la aplicación del hidrógeno. Debemos sacar un tema que abarque todos esos parámetros, en lo cual después de realizar este artículo nosotros estaremos realizando un proyecto. Ese proyecto debe ser realizado con materiales reciclados, pero que se base al tema en lo que es el hidrógeno, ¿no? Muy bien. Alguien que nos ayude en cómo elaborar un resumen. Un buen resumen debe permitir al lector identificar en forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. No debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en pasado, exceptuando el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar información o conclusión que no esté presente en el texto, así como tampoco debe citar referencias bibliográficas. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo. En general, el resumen debe plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación, describir la metodología empleada, resumir los resultados, generalizar con las principales conclusiones. Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son no plantear claramente la pregunta, ser demasiado largo y ser demasiado detallado. Muy bien. A ver, en la parte de resumen nosotros debemos entender que, como dijo el compañero, debe describir la metodología empleada. Nosotros eso abarcaremos también en las siguientes reuniones que hemos de seguir haciendo para lograr terminar este artículo. También tenemos la introducción, que dice que es la presentación de una pregunta. Eh, ¿Por qué se ha hecho este trabajo? El interés que tiene en el contexto científico, trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros, qué constituye el objeto de nuestra investigación. El último párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo del estudio. En material y métodos, responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. En la selección de material y métodos se organiza de 5 áreas. Dice que se organiza en la parte de diseño, población, entorno, intervenciones y análisis estadístico. Muy bien. También en la parte de resultados debemos tener en cuenta que debemos incluir tablas y algunas figuras que expresen de forma clara los resultados del estudio. Como aquí dice en el texto, nosotros debemos expresar los resultados de los experimentos descritos en el material y método. También debemos presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea de forma de la figura o tabla en el mismo texto.
También dice que el primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir de una frase concisa, clara y directa. Luego de esto también tenemos la discusión. En la discusión tenemos que la mayoría de los lectores irán después de leer el resumen y la selección más compleja, perdón, de elaborar y organizar. Algunas sugerencias que nos plantea en este sitio dice que comience la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que lo corroboran. También debemos escribir en esta sección en presente, porque los hallazgos de trabajo se consideran ya evidencia científica, o sea, ya existentes. También debemos comentar claramente, en lugar de ocultarnos, dice, los resultados deben ser anómalos, debemos especulizar y teorizar con imaginación y lógica, también nos plantea. También nos sugiere que incluyamos las recomendaciones para que sea una creación oportuna. Esto debe ser lo más apropiado. Y por último nos dice que por encima de todo debemos evitar sacar más conclusiones de las que sus resultados permitan, por mucho que esas conclusiones sean menos especulares que las esperadas y deseadas. Para finalizar con la estructura tenemos la bibliografía o referencia como ya lo conocemos. La bibliografía se citará según la normativa exigida por la revista o elegida por la editorial científica. Dice que por ellos existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que deben ser tenidas en cuenta por el investigador. El nivel de actualización del artículo científico se determinará atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentran en los últimos 5 años de publicación. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, vamos a revisar un ejemplo de cómo se debe elaborar un artículo científico. Como vemos aquí, tiene una estructura distinta a la que ya conocemos, en la cual la anterior vez realizamos la exposición y vemos que tiene un formato distinto, en lo cual nosotros trataremos de adaptarle este formato a nuestro artículo científico. Vemos que, Puedes enviar el link de la página anterior y de esta al grupo para poder guiarnos. sí, claro, al terminar esta reunión les envío. Ahora, muy bien. Ya, gracias. Eso lo estaremos aplicando en la siguiente reunión que hemos de tener. Más bien esta reunión era solo como para aclarar y más que todo entrar en contexto a lo que se refiere al artículo científico. Como sabemos, tenemos aproximadamente casi 30 días para terminarlo, y lo cual nosotros debemos aprovechar ese tiempo. Más que todo, también debemos realizar un proyecto y que lo corresponde con el mismo tema, que sería sobre el hidrógeno. No sé si alguien quiera decir cómo nos vamos a dividir lo que correspondería a la parte del artículo científico. Portada y el resumen. Ya, muy bien. Entonces, Emily dice que va a realizar la parte de resumen. ¿Y cuál me dijo? La portada y el resumen. Ya, la portada y el resumen. A ver, ¿cómo sabemos la estructura de este artículo? Tiene 7 puntos.
en la cual la séptima no se tomará en cuenta, ya que cada uno tendremos ya nuestra bibliografía al momento de investigar. Y sí, nos basaremos de dos en dos. Como somos tres integrantes, lo mejor sería dividirnos de dos en dos. Lo que les recomiendo es que para la siguiente reunión ya sigan investigando más sobre este tema para primero dar un tema, dar un título a este artículo y posterior a eso ya continuar con lo que correspondería al resumen y la introducción. También hacerles acuerdo que todo lo que deben investigar debe basarse y deben realizarlo en fuentes confiables como son la parte de la biblioteca de la UTA, en lo cual ustedes deben registrarse y por medio de esto ya buscar un artículo y guiarnos y por medio de ello realizarlo. Hacerles acuerdo que son 50 los artículos que debemos tomar en cuenta. Bueno, dicho esto, sería de mi parte hasta la próxima reunión. No sé si ustedes tengan algo más que agregar. Bueno, ya con todo esto dicho, dejamos por aquí, hasta aquí la reunión. Posterior a esto, en las siguientes reuniones nos estaremos ya organizando mucho mejor, en lo cual, como les mencioné anteriormente, les recomiendo que sigan investigando sobre el tema que nos tocó.